somos animales cordados. ¿Por qué cordados? Viene este término de la famosa notocorda. ¿Y qué es la notocorda? Es esta estructura que estamos viendo acá, que hace que esa estructura, que ese animal, que esa anatomía de ese animal, se organice en torno a un eje mediano, un eje central y que además es longitudinal. Este tema de la notocorda es muy interesante porque evoluciona hace miles de millones de años, más o menos en el Cámbrico, de un ancestro común que tenemos todos los poblados, que es el picaya. El picaya es un animal bastante revolucionario para su época, porque en el Cámbrico, mientras existen una serie de animales que se dedican básicamente a desarrollar caparazones, a desarrollar armazones, a desarrollar elementos de pelea como estas tijeras, los cangrejos y tantas cosas, existe esta animal picayita que lo que hace es algo diferente. Cambia esas coberturas óseas duras, rígidas, por movilidad, ¿no? Se le da una alta movilidad y esta alta movilidad nos favorece precisamente para su desplazamiento y sobre todo rapidez. Y organiza su cuerpo y sus segmentos precisamente en torno a una primitiva columna vertebral y un primitivo sistema nervioso que obviamente es el polo cefálico o un. Este picaya es nuestro precursor, ¿no? Es nuestro precursor más antiguo, ¿no? De los cordados. Entonces, cuando nosotros vemos la evolución embriológica, en realidad estamos viendo una evolución filogénica. ¿Ya? ¿Qué es una evolución filogénica? Quiere decir que estamos a nivel embrionario repitiendo nuestros ciclos evolutivos desde que éramos simplemente una célula multicelular, ¿no? Una mórula, hasta que llegamos a desarrollar totalmente el ser humano. Parte de esto, de la evolución embriológica, es precisamente un límite importantísimo esto. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros tenemos tres membranas o tres capas plásticas, la cual la más externa es el ectodermo, en el sentido vamos a poner el mesodermo y hacia acá vamos a encontrar lo que es el ectodermo, porque teníamos la forma de un disco, ¿no? Ahora en ese disco a nivel dorsal se genera un plegamiento que estamos viendo acá y se empieza a plegar una parte de este ectodermo de tal manera que después se imagina y me forma lo que vamos a conocer después como el tubo neural. ¿Ya? El tubo neural. Y esa es nuestra organización que vamos a mantener durante toda nuestra vida. Ahora este tubo neural, como vemos, empieza a cerrarse al medio y desde ahí ese cierre se dirige en sentido caudal, perdón, en sentido cefálico y en sentido caudal. Los cierres de estos pauros son importantísimos porque una vez que está cerrado, podemos esperar que sobre este cerramiento del tubo neural empiecen a aparecer vesículas, las cuales van a ser precursoras del sistema nervioso ya maduro, ¿no? El cierre de neuroporos, el neuroporo anterior o lo que vendría a ser el neuroporo cefálico se produce a nivel del día 25 y el neuroporo posterior a medida del día 27 de la construcción, ¿no? Entonces, lo que también nos dice esto es que el cerramiento de estos poros es bastante primario en el desarrollo biológico del producto, ¿no? Así por decir de ellas estamos hablando de la tercera semana y media, más o menos, de gestación. Para la semana 5, o sea, una semana y media después, ya vamos a haber desarrollado absolutamente todos los órganos que corresponden al sistema nervioso central. Entonces es importante eso. Mientras que entre la semana 3 a 4 vamos a ver que ese neuroporo, que de alguna forma se cerró a nivel del polo anterior, del polo cefálico, el cefálico, aparecen tres vesículas que van a ser el protoencéfalo, el mesencéfalo y el protoencéfalo. Estas vesículas o dilataciones de este tubo neural hacia el polo anterior me va a generar el prosencéfalo, lo que es el telencéfalo y el encéfalo. O sea, los hemisferios cerebrales y los encéfalos. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo hasta el final
Y lo que es el romboencéfalo me va a generar dos vesículas a su vez, lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo se va a originar el cerebelo y el puente de Varón, mientras que el mielencéfalo se va a originar en el membro. El resto del glotoporo, en el sentido caudal, sigue estando o siendo simplemente un tubo, del cual se van a originar, obviamente, los hospitales. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos más o menos desarrollado el sistema nervioso? Hasta la semana 7, ¿no? O sea, prácticamente un mes y medio después del inicio de la gestación. ¿Ya? Y ahí, a que sea tan sustancial, tan importante, los primeros días o las primeras semanas a nivel de lo que es la gestación. Todos los efectos teratogénicos de los fármacos, el consumo de alcohol, de drogas, que pueden afectar obviamente el producto, se dan básicamente en este lapso de tiempo, ¿no? En el primer trimestre de gestación. Ya, para dar mayor seguridad, uno a veces dice, ya estamos hablando del primer trimestre. Si bien es cierto, el sistema nervioso tiene un desarrollo temprano, su culminación, o sea, totalmente su desarrollo, para estar seguro que ya todo se desarrolló, estamos hablando alrededor de inclusive las 20 semanas, ¿no? Ya, y las 20 semanas de gestación corresponden en realidad pues a un poquito, o a considerar lo que es parte de ese primer trimestre, ¿no? Ahora, cuando existen elementos propios, o sea, la propia genética o elementos externos que alteran este desarrollo, pues pueden producir este tipo de patologías, ¿no? Como es el caso de lo que es la anencefalia, cuando no se forman las vesículas, o no se cierra el glotoporo anterior, y por ende no se genera a desarrollar lo que es el mesencéfalo y el mesencéfalo. Como su nombre lo dice, pues no hay cerebro. No hay cerebro. Está la malformación de Chiari, ¿no? Que es cuando la médula cerebelosa es más baja de lo normal. Y también podemos encontrar el cráneo bífido con sus correspondientes cráneo meningocele, que estamos viendo ya, cráneo bífido punto o encéfalo meningocele, ¿no? También puede haber un defecto en el cierre del tubo neural por el nivel caudal. Si esto ocurriera, estamos viendo acá lo que pasa y podemos tener una espina bífida oculta o una espina bífida quística, donde podríamos encontrar el meningocele o el mielomeningocele, ¿no? Entonces, como ven, esta historia de lo que viene a ser el embarazo, las primeras semanas, hemos visto que a la quinta se desarrolla el sistema nervioso central, pero consideramos hasta las 20 semanas del primer trimestre del embarazo, porque obviamente el único que desarrollamos en concreto no es el sistema nervioso, sino otros órganos más. Pero subrayamos que el sistema nervioso es uno de los primeros sistemas que se van a desarrollar en este embarazo. ¿Ah? Y ahí, al que sea tan nocivo, vamos a remarcar que una persona se exponga a fármacos teratogénicos o a cualquier sustancia teratogénica en el primer trimestre. O sea, una mujer, por ningún motivo, si está gestando, puede terminar con. Y esto es peor aún si estamos hablando de primer trimestre. Una mujer no puede consumir ningún tipo de drogas, ni siquiera de fármacos que a veces son de tipo de carácter terapéutico en el primer trimestre, porque el riesgo de generar un daño a ese producto es demasiado alto, ¿no? Y por eso los fármacos, nosotros ofrecemos en riesgo de tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? O sea, para ver si es un fármaco seguro que administrar el embarazo o no lo es. B, si tenemos dudas, y C, si definitivamente es por el motivo, ¿no? Muy bien. Ahora, regresamos a esto, que les ha recordado esta evolución del sistema nervioso, para acordarnos pues que cuando yo veo al sistema nervioso anatómicamente lo diferencio lo que es central y periférico. En el periférico, continuamente cuando veo un nervio, pues tengo que plantearme si es el sistema nervioso autónomo o es el sistema nervioso sumático. Mientras que el sistema nervioso central, ahora lo único que estudiamos, parte de la nueva profundidad, es la médula espinal, porque es lo que nos explica cómo ocurre este proceso de integración. O sea, la señal del sistema nervioso central y la acción que va a ocurrir a nivel periférico
inversión que también está ocurriendo en el periférico. ¿Ya? Entonces, ya he diferenciado bastante claro cómo es un sistema nervioso central y cómo es un sistema nervioso periférico. ¿Ya? También que es somático y que es visceral. Dentro de lo somático, nosotros vamos a encontrar, que obviamente están indicados aquí, los 31 pares de nervios raquídeos más algunos pares craneales. Lo que resulta que algunos pares craneales, además de tener un componente somático, van a tener un componente autónomo. ¿Ah? ¿Listo? Y los pares craneales son bastante diferenciados, porque en sus constituciones no son como los pares raquídeos que tienen diferentes somáticos generales, sino los pares craneales pueden tener diferentes viscerales especiales. ¿Ya? Entonces hay una diferencia, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos del autónomo también tenemos que estar conscientes de que los mediadores químicos, o sea, los neurotransmisores del simpático, van a ser la noradrenalina y la acetilcolina, mientras que cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, el único mediador siempre va a ser la acetilcolina. Eso, como vamos a ver después, tiene repercusiones importantes. ¿Ya? También existe un tercer sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, ¿no? Donde vamos a ver el plexo entérico de Auerbach destinado a la motilidad de la musculatura lisa que tenemos a nivel de los intestinos, el cual es autónomo entre comillas porque obviamente se autoestimula, pero además de ser autónomo, lo que sí puede pasar es que es regular. ¿Quién lo regula? Obviamente el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Ya? Y hay otro plexo que es el plexo submucoso de Meissner, que es el plexo que se va a encargar de la secreción de los productos glandulares de las glándulas que encontramos a lo largo de todo el cuerpo. Ahora, ya empezando a hablar de memoria espinal, vamos a ver que la médula obviamente se tiene que fijar a nivel de lo que es el raquis medular. La dirección superior va a ser el bulbo raquídeo, porque se continúa él. Ayer le preguntaba a ¿dónde empieza el bulbo? No, no empieza el bulbo. El bulbo es el órgano que está arriba de él. Entonces, ¿qué separa entre ese punto preciso que divide al bulbo de la médula la parte distal de la deposición de las pirámides? Desde ahí para abajo está la médula espinal. Lateralmente, la médula espinal se va a alinear hacia las paredes laterales mediante el nervio dentado de una de la vía madre y las propias sensaciones de las rencillas nerviosas que están saliendo por los poros de conducción. Mientras que distalmente, la afección de la médula va a estar dada por el filo terminalis, que es una prolongación de la vía madre, y envuelta por una dura madre que va a ser lo que se conoce con el nombre de filamento oxígeno. El nombre lo dice, se trata de entonces, cuando pienso en la médula, ya definiendo todo en eso, tengo que pensar que se trata de una unidad donde encuentro diferentes segmentos, que obviamente sé que existen 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. Y ahí escribí los 31 pares raquídeos, ¿no? También sé que cuando yo hablo de la médula va a tener dos dilataciones bastante claras, que es la intermitencia cervical y que es la intermitencia lumbar. ¿Por qué existen las intermitencias? Porque evidentemente a nivel de esto, por ejemplo, la cervical que está entre C3 y P2, y lo que es la lumbar, que va entre D1 y S3, ¿no? Vamos a encontrar mayor concentración de cuerpos neuronales que a su vez van a dar origen a los plexos que están inervando los apéndices de nuestra economía anatómica, o sea, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Ya? Por eso es que existe esta dilatación a nivel de las médulas. ¿Ya? Y además vamos a ver que si nosotros cortásemos lo que es una médula espinal lateralmente, voy a poder claramente definir cómo es su morfología externa y su morfología interna, ¿no? En primer lugar, descubro que la médula tiene una serie de surcos, ¿no? En la parte anterior tiene el surco ventral medial y en la parte posterior tendrá el surco dorso medial.
Lateralmente, a nivel de la emergencia de las raicillas anteriores, voy a encontrar el surco ventrolateral. Y en la parte posterior voy a encontrar el surco dorsolateral. Los surcos son importantes porque me permiten delimitar los cordones que encuentro a nivel medular. El cordón anterior, el tegmento medial, el ventrolateral, el cordón lateral, el ventrolateral, el dorsolateral, y el cordón posterior, el dorsolateral y el dorsomedial. Además, en el segmento alto medular, o sea, a nivel del cordón posterior, en la región cervical, voy a encontrar un tercer surco, un cuarto surco, perdón, que va a estar justo en el medio del cordón dorsal. Es decir, ahí, que va a ser el surco intermedio dorsal. ¿Cuál está el surco superior? Ese surco intermedio dorsal, a su vez, va a dividirme lo que es la médula espinal en los fascículos grácil y ¿ya? ¿Listo? También, entonces, con eso estoy entendiendo un poco la morfología externa de la médula. Sé que tiene un largo, más o menos los largos van a recorrer unos 42 centímetros. Tiene intumescencias, tiene una forma cilíndrica, ¿ya? Y la parte distal va adelgazándose hasta que termine en un cono medular, y este cono medular se extiende a nivel de su fijación caudal, ¿no? Bueno, cuando lo que es la morfología interna de la médula, pues cuando yo estoy viendo esa sustancia gris, que es algo que también me sorprende, en ese momento porque me estaba preguntando, y recomendación, o sea, doctores, es absolutamente, bueno, más que, o sea, yo no entiendo, o sea, no comprendo una persona que puede pretender de su vida ser un robot, o sea, no pensar, ¿no? Estar ahí envidiosa, en ignorancia permanente. ¿Por qué les comento eso? Porque cuando yo era estudiante con ustedes, y no solo yo, sino todos los compañeros, lo que hacíamos continuamente era un ejercicio de descubrimiento, nos maravillábamos de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo veía esta sustancia blanca y me la explicaba, no estaba tranquilo hasta saber qué es esta sustancia blanca. Eso es lo que yo me imagino que es lo mínimo que se puede expresar cualquier persona pensante que aplica un criterio racional para su formación, ¿no? O sea, si es que tú te tienes que formar y yo te digo, esto es un monitor, ¿no? Por lo menos, si tiene que estar eso en tu cabeza, pues te preguntas, ¿qué es el monitor? Por lo menos tienes cierto grado de entendimiento de cómo funcionará. Porque ese es el núcleo, que vas a ser ingeniero de sistemas, vas a producir hardware, no lo sé, pero es lo mínimo. A mí me ha sorprendido preguntar cosas tan básicas como ¿qué es la sustancia blanca? Y personas entonces yo, o sea, los leyeron, se quedaron ahí. O sea, no tenían ni siquiera la más mínima curiosidad de decir, oye, ¿esto qué es, pues? Igual cuando hablo de la sustancia gris, ¿no? Es como primero, la sustancia gris, pero ¿y dime qué es pues, la sustancia gris? Sí, ya, ¿no? Entonces digo, ¿qué estás entendiendo? ¿Qué estás comprendiendo? Nada. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan clínico ese tipo de cosas que son absolutamente inexcusables. Yo no entiendo cómo podría tratar de excusar una falencia de ese tipo. Entonces, bueno, se los digo, a pesar de que no debería, porque es tan sencillo el concepto. Cuando yo veo sustancias blancas, no estoy viendo, estoy viendo azules. ¿Y por qué son de color blanco? Porque obviamente están mineralizados. ¿Y por qué están mineralizados? ¿En qué consiste el fenómeno de mineralización? El fenómeno de mineralización es bien importante porque la mineralización es lo que permite que nosotros logremos un control fino y exquisito de nuestro cuerpo. Pensemos mínimamente en circuitos eléctricos, ¿no? Si los circuitos eléctricos de determinado tipo de funcionamiento, los cables de su casa, estarían pelados en aislamiento, pues imagínense la cantidad de cortocircuitos que habría. Exactamente igual es el sistema nervioso. ¿Qué evita que haya esos cortocircuitos? Ese recubrimiento en los cables que permite que los estímulos sean específicos. El sistema nervioso no va a ser diferente. Por eso es que necesita vainas mielinizadas. Ahora, evidentemente no son todas, porque hay fibras mielínicas, como hemos hablado
pero obviamente en lugares bastante complejos, ¿no? Entonces, por eso, un dato más interesante, el proceso de mielinización es precisamente el proceso de maduración, ¿ya? O sea, cuando nace un bebé, ¿no? Tiene, en definitiva, muchísimas más neuronas que nosotros, pero esas neuronas tienen dos deficiencias. Primera, no tiene la cantidad de interconexiones neuronales estables que tenemos nosotros. Entonces es un tema interesante. No tiene la cantidad de interconexiones estables como nosotros. Segundo elemento, sus axones de muchas neuronas no están bien utilizados. Entonces eso quiere decir que la inteligencia radica no en la cantidad de neuronas, sino en la cantidad de interconexiones que uno puede lograr. Y esa cantidad de interconexiones que uno puede lograr se logra, valga la redundancia, en base al esfuerzo mental. O sea, no existen condenas, no existe, oye, tú naciste burro, bruto, bruto te quedarás. No. Si una persona nació bruto y termina muriendo bruto, es porque en realidad es flojo. Así de sencillo. Porque el cerebro, doctores, es el órgano más maleable que tenemos en nuestra anatomía. Mucho más maleable que lo que es el propio músculo. Entonces, si yo me planteo ser más inteligente, tranquilamente puedo hacerlo, pero tengo que hacer. Obviamente, esfuerzo mental, resolución de problemas, leer mucho, comprender mucho, analizar mucho, y me vuelvo más inteligente. Entonces, ahí está el tema de las interconexiones neuronales. Y en realidad, ¿cómo me vuelvo más inteligente? Estableciendo más interconexiones neuronales y haciendo que las interconexiones se vuelvan estables. Porque todos tenemos capacidad de tener conexiones interneuronales, pero la gran mayoría de estas interconexiones son momentáneas. O sea, mientras solo me cierro esa interconexión, después la pierdo. Pero en la medida que repito el ejercicio, esa conexión o esa interconexión se convierte en una interconexión fija. Por eso, por ejemplo, los que saben tocar guitarra, ¿no? Claro, aprendieron a tocar guitarra, dejé de tocar 10 años guitarra, pero cuando agarro la guitarra, efectivamente no voy a tener destreza de 10 años atrás, pero sí me acuerdo claramente la posición de movimiento de mis dedos. No con la velocidad y fluidez, pero sí me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya formé condiciones espontáneas. ¿No? Entonces es un fenómeno. El otro fenómeno asociado a lo que es la modulación del sistema nervioso es la mielinización. Por eso cuando un bebé nace, ustedes ven que el bebé siempre es torpe, ¿no? Es absolutamente torpe. No agarra las cosas, solo manotea, no puede ni siquiera sostener el peso de su cabeza, ¿no? Una torpeza absoluta. ¿Pero por qué? Porque sus fibras nerviosas no están mielinizadas. Y ahí viene un tema también, nuevamente, regresando a nosotros mismos, a nuestro espíritu crítico, respecto de algunas estupideces que uno para viendo por ahí que ya realmente hartan, ¿no? Porque no entiendo cómo la gente puede ser tan animal, tan imbécilmente dedicada a su bestialidad, ¿no? Que abraza causas sin el más mínimo pensamiento crítico. Yo por eso he visto alguna vez un TikTok penoso, una mujer diciendo, bueno, fanática, y ella diciendo, no, nosotros somos veganos, ¿no? Cuando tengo mi hijo va a ser vegano, ¿no? Desde bebé. Una estupidez total. ¿Por qué? ¿Por qué es una estupidez total? Porque resulta que nosotros, para madurar al sistema nervioso central, necesitamos colesterol. Y la fuente más rica de colesterol, ¿qué es? La proteína animal. Entonces esta mujer, furibunda, ella, orgullosa de imbecilidad, lo que está haciendo es estar generando una condición negativa para ese hijo, para que se desarrolle como debe ser, que debería de consumir sí dentro de su dieta componente graso. ¿No? Pero se dan cuenta, mira, eso no está expuesto. Por eso es que ustedes, ante todo como profesionales y sobre todo como médicos, tienen que ser críticos. No simplemente pueden, llegó tal información y la meto pues dentro de mí. Pues entonces, pues acá están sobrando.
la ciencia, no las emociones. ¿Ya? Entonces, miren qué importante. Eso quiere decir que definitivamente una persona o un niño que se está desarrollando, ¿no?, tiene características vitales diferentes que los que yo tengo. Que yo a mi edad, y esto ya se ha dicho, es absolutamente ventajoso desplazar la proteína cárnica y centrarme en frutas y verduras, eso nadie lo va a discutir. Pero de ahí no puedo inferir, entonces pues debo ser vegano. Porque mi propia fisiología no está construida para ser vegano. Mi fisiología está construida para ser un omnívoro, que es lo que soy. ¿Ya? Y peor si es que yo ese criterio lo quiero aplicar pues a un bebé. El bebé pues le hace muy bien ser carnívoro y consumir grasas de fuentes animales, porque su disposición colesterol va a ser mayor y de esa forma puede producir sus hormonas de alimentación de forma eficiente. Igual, al consumir carne, accede a mejores fuentes de hierro y evita la probabilidad de terminar siendo anémico. ¿Ya? Entonces, esas cosas siempre se tienen que entender, ¿no?, dentro de ese contexto. Muy bien, entonces hasta ahí yo entendí qué es esta mielina, esta barca, qué es las fibras. De la sustancia blanca del sistema nervioso se aplica lo mismo cuando veo un nervio. Cada vez que veo un nervio, obviamente estoy viendo que, no un axón, obviamente, un grupo de axones que están envueltos en sus mielinas y a su vez están envueltos en una serie de bandas de tejido conectivo con vasos además que están completos. ¿Ya? Eso es lo que veo. Muy bien, ahora me voy a la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? ¿Qué es eso? La sustancia gris, ya hemos dicho, son dos cosas. O sea, acá hay algunas células de la microbia o de la glía, de las cejas y glía, y sobre todo cuerpos neuronales, o sea, somas neuronales. ¿Ya? Y estos cuerpos neuronales, ¿por qué están aquí? Pues una neurona sirve ¿para qué? Para interconectarse. Entonces, cuando veo un cuerpo neuronal o sustancia gris, lo primero que me tengo que plantear es ¿y qué está recibiendo? ¿Y a dónde está mandando? O sea, si este es el cuerpo neuronal, ¿a quién recibe el cuerpo neuronal? Y segundo, ¿a dónde está mandando el impulso nervioso a través de su axón? Me tengo que preguntar, si veo esta sustancia gris, ¿dónde está su axón? ¿Y dónde está el axón que le está llegando? ¿Se dan cuenta? Eso es lo mínimo. Lo mínimo, si no, no entiendo nada. Si no entiendo eso, el ejercicio de tratar de aprenderlo sería tan efímero como que te trates de explicar el mundo en base a simplemente nominar las cosas, pero jamás intentar significarlas. Eso es todo. ¿No? Muy bien, entonces, en esta sustancia gris también existe sistematización. En la parte anterior sé que están las astas anteriores. ¿Qué son estas astas anteriores? Son los cuerpos neuronales de las neuronas motoras. ¿Pero de qué neurona motora? De la neurona motora periférica, ese es el fin. ¿Ya? En la asta posterior, ¿quiénes estarán? Los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. O sea que son aferentes. ¿No? Y en las astas laterales, como vemos ahí claramente en el nivel torácico, estarán también el cuerpo neuronal de neuronas motoras, pero no somáticas, como el caso de las anteriores, sino viscerales. ¿Claro? Como que también hay una área visceroceptiva que está inmediatamente hacia la parte posterior en la base de la médula sacra. Entonces, ahí ya me queda claro. Entonces, ya, eso estoy bien. Entonces, ya sé qué es, pero tengo que cumplir la siguiente condición, explicarme, pero qué es lo que está comunicando, qué está ahí. Muy bien, empecemos con las anteriores. Los cuerpos neuronales de la motora, de la neurona motora periférica, algunos le dicen motoneurona secundaria, otros le dicen motoneurona beta, alfa y beta, o sea, alfa
central, beta periférica, y así hay varios nombres, segunda neurona, en las cuales se le llama. ¿De dónde recibe la comunicación esta neurona? Si está en el asta anterior de un segmento regular, obviamente recibe la comunicación de centros nerviosos superiores. Si ese centro nervioso está originado a nivel de la corteza cerebral, a nivel de lo que conocemos como la circulación precentral, los núcleos motor, ese control nervioso será absolutamente voluntario. ¿Ya? O sea, es un control nervioso de tipo voluntario. ¿Ya? Y consciente, obviamente. Si es voluntario, tiene que ser consciente. ¿Ya? Entonces, esa neurona que está a nivel de corteza, ¿qué diremos que es la primera neurona? La neurona alfa. ¿No? Neurona motora central, también le puedo decir. Su axón llegará a hacer sinapsis con el asta anterior, está ahí el comando. Esta neurona de aquí tiene ese comando y manda su comando a través de un axón, que van a ser las raicillas anteriores para conformar el medio raquídeo, y después de conformar el medio raquídeo va a terminar en un órgano efector, que obviamente, hablando de las astas anteriores, va a ser que un músculo estriado, ¿cierto? Es un músculo voluntario. ¿Ah? Entonces, miren qué fácil. O sea, cuando yo veo esa asta anterior, estoy viendo eso. Cuando veo una raicilla anterior, ya sea un axón de quién estoy viendo. ¿Ya? ¿Listo? Y por eso es que decimos que la vía motora representa los neuronas, una central y una periférica. ¿Ah? Ahora, aclarar, no siempre la neurona motora central va a ser consciente. Esta neurona que controla esta neurona podría estar en un núcleo inconsciente, como por ejemplo los núcleos vestibulares, que están a nivel del piso del cuarto ventrículo. Y si escucho por ahí vestíbulo, pues tiene que ver con el libro, sí, tiene que ver con el libro. Pero no es consciente, es inconsciente. Y desde ahí está añadiendo un comando para comandar esta neurona motora del asta anterior. Y aquí me viene otra característica interesante. Que las neuronas motoras, no son exclusivas de la vía voluntaria. Le sirve a la vía voluntaria, ya que comúnmente se le conoce como vía piramidal. Por eso a veces escuchan vía piramidal, córtico espinal también, ¿no? Córtico nuclear también le dicen. ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo? A esta vía del movimiento voluntario. Pero las vías que les acabo de mencionar, por ejemplo, una vía que se origina a nivel de núcleos vestibulares, que es el núcleo a nivel, que se origina a nivel, por ejemplo, de la glándula colegial, tectoespinal, que se origina a nivel de lo que es la sustancia reticular, retículo espinal, ¿no es cierto? Todas estas vías que descienden también para controlar esto, ¿qué serían? Serían vías extra, o sea, fuera de la realidad. Entonces, también esta neurona la van a controlar las vías extra piramidales, que sobre todo tienen que ver con el muscular, con el equilibrio, con reflejos, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí entendí la asta anterior, qué son estas raicillas anteriores, y lo que me faltaría complementar es eso, doctor. ¿Y qué pasa con esto? Esta también es una neurona motora, pero esta es visceral, ¿no es cierto? Sí, es una neurona motora visceral. ¿Por dónde va a salir el son? También va a salir por las raíces anteriores, porque es eferido. Y de ahí viene lo siguiente. Entonces, doctor, puedo simplemente extravasar lo que acabo de aprender de la vía motora a lo visceral, o sea, de lo somático de lo visceral. No, porque en lo visceral no hay dos neuronas, sino se hablan de tres neuronas. ¿Ya? Entonces es diferente. Hay, evidentemente, una neurona central y superior, la cual obviamente jamás va a estar en corteza, porque ¿esto qué es? Sistema nervioso autónomo. Entonces no podría estar en corteza. Va a estar este cuerpo neuronal de la primera neurona, esta vía autonómica, en algún núcleo autonómico, que es un núcleo simpático, es un núcleo parasimpático, pero es un núcleo autonómico. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí entendí la asta anterior, y lo que me faltaría complementar es eso, doctor. Puedo
Desde ahí desciende esa axón y va a hacer sinapsis con la segunda neurona que tenemos aquí a nivel del asta lateral. ¿En qué segmentos voy a encontrar asta lateral? Voy a encontrar los segmentos toracolumbares desde T1 hasta T2, más o menos. Sí, T3 podría ser, ¿no? Donde se está originando el simpático. Y también voy a encontrar astas laterales en los segmentos sacros. A pesar de que, como vemos acá, las astas no son tan claras, ¿no? En el segmento sacro, ¿no? ¿Y por qué esos segmentos? En el tórax columbar, porque ahí está originándose el simpático, y en el sacro, porque ahí hay parte del parasimpático que se está originando. Entonces, ¿qué son las astas laterales? Vuelvo a repetir, son la segunda neurona de la vía autónoma, el cuerpo de la segunda. Le llega el impulso de un lugar superior a esa segunda neurona. Esa segunda neurona envía su impulso a través de lo que es las raicillas anteriores medulares. Y estas raicillas anteriores medulares, ¿qué van a hacer? Una vez formado el nervio raquídeo, forman parte de, van a salir del nervio raquídeo. Y los segmentos toracolumbares se desprenden del nervio raquídeo. ¿Para ir a dónde? Para ir a conformar lo que es la cadena simpática. Concretamente, estas raíces que se desprenden del nervio raquídeo para la cadena simpática están yendo a buscar a la tercera neurona de la vía autonómica simpática. ¿Y dónde está el cuerpo neuronal de esa tercera neurona? Pues es la segunda, ¿no? Va a estar a nivel del ganglio simpático. Ahí está esperando, ¿no? Entonces, sale esta raíz, llega al ganglio simpático, hace sinapsis con el cuerpo neuronal de la tercera neurona, y la tercera neurona emite su axón, que se llama también ramin comunicante, el cual puede hacer dos cosas. Puede volver a la raíz nerviosa de donde se originó, por eso se llama ramin comunicante. O puede empezarse a concentrar en axones de estas neuronas ganglionales y formar lo que son los nervios explácnicos o bicentrales. Por eso cuando hagamos tórax, ya pronto, vamos a ver el esqueleto mayor, el peridiano, ¿cierto? ¿No? Que son nervios que se dirigen hacia las vísceras. ¿Ya? Entonces, ahí es bastante importante. La vía autonómica, que es de neuronas. En la vía somática, dos neuronas. ¿No? Las inferencias son distintas. La autonómica jamás va a ser original en corteza, porque si no sería consciente y voluntario. Entonces, ya te digo, miren, estamos de todo lo que estoy comprendiendo de la médula. Es así como tengo que estudiarlo, porque yo tengo que comprender las cosas, no las tengo que repetir como loro. Si no las comprendo, no tiene sentido que comprendas. ¿Sí es sencillo? ¿Ya? Siguiente. Ahora estoy viendo hacia acá las raíces posteriores. Entonces, ¿qué veo en las raíces posteriores? En las raíces posteriores, lo que voy a ver es el cuerpo neuronal también. Pero habíamos dicho que ese cuerpo neuronal tiene una neurona que no es eferente, sino es aferente. Entonces el impulso irá desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Mientras que hace un momento hemos estudiado impulsos que se originan en el sistema nervioso central y van a la periferia a buscar a su orden de efecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con esta segunda neurona? Esta segunda neurona que tiene su cuerpo acá, en primer lugar, va a recibir el axón, va a recibir el impulso nervioso desde la primera neurona que le está transmitiendo la señal originada a nivel de los receptores. Ahora lo vemos a no es periférico y ¿qué hace? Transduce una señal de cualquier tipo de una señal bioeléctrica y se le entrega obviamente a esta fibra aferente de la primera neurona. Claro. Y esta primera neurona de su axón viaja este impulso hasta llegar al cuerpo neuronal de la segunda neurona. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo las raicillas posteriores, estoy viendo el axón de la primera neurona de la
vía de la sensibilidad. Eso es lo que estoy viendo. ¿Ah? El axón de la primera neurona de la vía de la sensibilidad. ¿Qué hizo este axón? Recibió el impulso de ese receptor y lo está llevando al sistema nervioso. Cuando llega al nivel medular, esa raicilla puede hacer sinapsis directamente en el cuerpo neuronal de la segunda neurona que está acá, y puede ascender así, sin hacer sinapsis, hasta un núcleo que esté un poco más arriba. De todo caso, cuando veo el asta posterior, siempre voy a ver a la segunda neurona. Entonces, esta le entrega la información a la segunda neurona de la vía de la sensibilidad, y esta segunda neurona emite un axón que asciende. ¿A dónde asciende? Asciende, obviamente, a los centros nerviosos superiores. Por eso es que en estos axones, cuando yo los empiezo a distribuir y organizar, puedo excluir, pues, por ejemplo, los ácidos espinocerebroso anterior, ácido espinocerebroso posterior, haz espinotalámico lateral, haz espinotalámico anterior, ¿se dan cuenta? ¿No? Esos axones son los que están formando ese tipo de haces que están ascendiendo. Entonces, esta es la segunda neurona de la sensibilidad. Entonces, uno se pregunta, la primera que no tiene cuerpo, no se tiene cuerpo, pero el axón de la primera o el cuerpo de la primera neurona de la sensibilidad, ¿dónde está? A nivel del ganglio raquídeo de la raíz posterior. Son especial, porque es pseudo-bipolar. Sale el axón y se parte en dos. Uno se va a hacer receptor y otro va a ir a y se introducirá la médula espinal para hacer sinapsis con la segunda neurona de la sensibilidad. Ahora, esta sensibilidad que ha sido recogida por esa neurona que se le está llevando a centros nerviosos superiores terminará en diferentes niveles. Algunas terminarán en corteza. Si termina en corteza, esa percepción va a ser consciente. Sí le puedo decir sensación, porque va a provocar algo. Yo soy consciente de esa percepción. Pero también podría terminar en un centro que no sea consciente, como el nivel cerebelo. Yo alimento al cerebro de información, pero nunca soy consciente de esa información de la cual está siendo alimentado el cerebro. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es así de sencillo. Entonces, cuando yo veo la médula espinal, eso es lo que estoy viendo. Axones agrupados en fascículos, cuerpos neuronales que tienen que ver con una inferencia o una aferencia, ¿no es cierto? Y punto. Es así de sencillo. ¿Ya? Es así de sencillo, doctor. Muy bien, entonces ya que he entendido eso bastante bien, voy a empezar a entender otros aspectos morfológicos del dedo. Sé que la médula no tiene el mismo largo que lo que es el recto medular. Más o menos la médula espinal va a llegar entre L1 y L2, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hay un espacio. Ahora, lo que sí pasa es que las raíces nerviosas están por lo general relacionadas con su vértebra, ¿no? Eso se va a mantener, pero para que eso sea posible, las últimas raíces nerviosas van a tener que elongarse más, ¿ya? Pero se elongan dentro de un espacio, se elongan dentro del saco dural, de tal manera que a este nivel, debajo del L2, vamos a encontrar un espacio de saco dural ocupado por las raíces, pero no por la médula. Ese espacio de saco dural ocupado por raíces, pero no por la médula, recibe el nombre de cisterna lumbar. Cisterna es la presión. ¿Por qué es tan importante esta cisterna lumbar? Esta cisterna lumbar, para empezar, yo podría ingresar entre L3 y L4, más o menos. Ingresar a este espacio. ¿Y por qué ahí? Porque ahí no me corro el riesgo de que me sucediera la médula. Y en segundo lugar, porque en muchos casos yo necesito sacar del interior del saco dural el líquido cefalorraquídeo con fines de álgebra. ¿Ya? Entonces, también no solo con diagnóstico, también a veces para dar tratamiento yo necesito entrar al saco dural y al espacio racqueteo. Lo cual, obviamente, acá está
Ahora, si quiero ver una correlación entre el segmento medular y la povis espinosa de la vértebra, pues estamos viendo con la regla que le corresponde a Chiari. Donde veo que las apófisis con los segmentos cervicales, para determinar qué segmento corresponde a cada apófisis espinosa, suman 1 a la apófisis espinosa vertebral. Pero esta relación va a ir cambiando, ¿cierto? Va a ir cambiando de tal manera que, dependiendo de la región, voy a tener una relación muy diferente. Muy bien. Entonces, ya he entendido esto, ¿no? Tengo que entender además lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la médula espinal, sabemos que esta médula está segmentada, ¿no? Y cada segmento le va a dar origen a un par por aquí. Ese segmento medular recibe el nombre de mieloma. ¿Y cómo se definiría un mieloma? Sencillo, es el segmento medular comprendido entre la raíz más proximal o más cefálica y la raíz más caudal, que dan origen a un par ramo. Eso es un mieloma. Y recuerden que ese mielómero va a tener una correlación, en base a lo explicado en la primera parte de simbología, por siempre, ¿con qué? Con un segmento de ectodermo, que va a ser piel, con un segmento de mesodermo, que va a ser músculos, con un esclerótomo, o sea, parte de huesos y articulaciones, y también va a tener relación con un segmento de una víscera, si es que está en ese nivel, o sea, con un segmento visceral que se conoce con el nombre de viscerótomo. De ahí a que cada segmento medular tenga esta relación precisa. Y por eso es que yo puedo, por ejemplo, hablando de lo que es externo, o sea, de lo que es la piel, puedo determinar lo que son los dermatos, ¿no? ¿Qué significa L3? Ah, esta parte de la piel está en relación al dermatoma L3, que es el par aquí de L3, que está saliendo por el borde inferior del pedículo de la tercera vértebra lumbar. Todo eso es un tipo. ¿Ya? Entonces, de ahí a que haya tanta importancia en entender esto. Bueno, aquí estamos viendo el medio de fijación distal, ¿no? Que es el cono medular. Primero, en el enlazamiento inicial se le da el epicono, y más o menos este enlazamiento se desinfluye segundo. En el epicono medular, yo voy a encontrar en estos segmentos medulares una vía motora y una vía sensitiva, como ocurre en todos los segmentos medulares que hemos estudiado. A nivel del cono medular, termina la médula espinal, está entre S2 y S5, o sea, los segmentos medulares S2 y S5, y acá un tema interesante. En estos segmentos, preferentemente solo veo componentes sensitivos. ¿Ya? ¿Listo? Y acá también está el vínculo de Krauss, ¿no? Que es la definición del conjunto de pelo. El cabo de esquina, ¿qué es? Ya sabemos que es la prolongación de las raíces y además que toda esta médula, también lo que es el cono medular, se continúa con filos terminales, es rodeado por los tres de la madre y se forma el ligamento cóccix, ¿cierto? Muy bien. Hay un tema bien interesante referido a lo que son los segmentos medulares, ¿no? ¿Por qué nosotros, ustedes se han dado cuenta, cuando vienen las evaluaciones exigen una precisión máxima, ¿no? ¿Dónde se origina tal cosa? ¿O quién inerva tal músculo? Entonces empiezan, doctor, inerva C3, C4 y C5. Cero. ¿Por qué? Porque solo C3 y C4. ¿No? Entonces me mira ahí con una cara de autor y me dice, pero doctor, solo tiene una sosa. ¿No? Otro dice, doctor, pero dicho pues segmentos apicales. No, pero es el 3 y el 4, no son todos los segmentos. Pues acá hay un ejemplo para que entiendan. Acá tenemos tres síntomas definidos por el nivel de lesión o el compromiso de segmento medular que compromete.
La primera, mire, solamente una raíz que está entre L5 y S1. O sea, es la lumbar simple, ¿cierto? ¿Qué hace? Si hay una compresión, un problema ahí, vamos a ver anestesia posterior de las piernas, parálisis muscular espástica, areflexia e incontinencia de lesiones. Pero si el problema está a nivel de C2-C5, anestesia en silla de Mon, ¿es lo mismo? No. Incontinencia de esfínter central, tanto vesical como fecal. Impotencia sexual. Ausencia de trastornos motores. ¿Se parece? No, no se parece. ¿No? ¿Y qué está variando? Solo el nivel. ¿No? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar cuando sean médicos? Van a encontrar esto. Y a partir de esto deducen dónde está la ley. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora se dan cuenta que una S más, una S menos es gravitante en su descripción clínica. Por eso es que nosotros no perdonamos. ¿No? Y decimos que errar es humano, pero el errar no es justificado en el médico. Porque les digo que ustedes erran, siendo médicos, eso en realidad es una mala praxis. Son susceptibles de una sanción penal, de cárcel. Además que les quitan el título. Por eso ustedes no pueden equivocarse. Por eso nuestros niveles de exilio. Porque errar será humano, pero el médico no puede errar. Es imposible. ¿Ah? Igual acá cuando vemos un ejemplo más alto, entre L2 y L5, dolor radicular de los inferiores, pacientes plásticos, sensibles, y eso ocurre cuando puede haber una fractura de intestino. Muy bien, algunos procedimientos que ocurren a nivel de la médula. Y aquí un pequeño gráfico que me ejemplifica lo que les decía. ¿No? O sea, aquí estoy viendo el ángulo de aquí de la raíz posterior, aquí estoy viendo las raíces anteriores, ¿no? Y además aquí estoy viendo la cadena simpática, ¿no? Entonces, las fibras que están saliendo desde lo que es las raíces anteriores, algunas están llegando hasta la cadena simpática para hacer sinapsis en quién? En la tercera neurona que tiene su cuerpo a nivel del ganglio de la cadena simpática. Y desde ahí está el link su axón para finalmente llegar a un elemento que tenga que llevar con los líquidos espinosos. ¿No? Ahí está llegando. Algunas fibras, sin embargo, no es que se queden en la cadena simpática, sino simplemente van a ir por él, ¿no? Para terminar pues en vez de otros elementos autonómicos. Ahora, la sensibilidad, ¿cómo es? Pues yo veo como en la sensibilidad, sobre todo en las vísceras, algunas van a llegar por lo que es la cadena simpática, a través de los ramificantes van a llegar a la raíz nerviosa, ¿no? Recuerden que este axón tiene su cuerpo neuronal acá, en el ganglio de la cadena de la raíz posterior, no de la cadena, sino de la raíz posterior. Y desde ahí lo va a transmitir hacia un ganglio que va a estar hasta posterior de los puntos basales. Lo mismo que hemos estudiado, no regresar. ¿No? Muy bien, la expresión de los dermatomas, acá los estamos viendo. Estos son los dermatomas que se van a relacionar con cada uno de sus neuronas, por eso nuestra obsesión de conocerlos. Pero aquí, sin embargo, hay un detalle bien interesante. Recuerden que están completos todos los dermatomas, excepto uno. ¿Cuál es el dermatoma que falta? ¿Sí? ¿Por qué no existe ese uno? Pues porque ese primer par o segmento medular, el C1 se ha ido con ceros y en medio es con ceros. Aquí lo que les decía acerca del simpático, ¿no? Sabemos que el segmento simpático se está originando de las astas laterales, desde la primera vértebra torácica hasta aproximadamente el E2. Por eso es que vemos que salen estos ramos que conforman lo que es la cadena simpática. ¿No? Primera tingencia de la cadena simpática. Si la cadena simpática está originada a nivel torácico,
cómo inervo los órganos que tienen que tener una inervación simpática a nivel del cráneo, de la cara. Esa es una primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? ¿No? Doctor, el ojo está lejos, ¿cómo lo hago? ¿No? Que desde el tórax van a subir las fibras simpáticas hasta la cara. Sí, por lo general yo sigo todo lo contrario, las fibras bajan, no suben. Bueno, pero en el caso de que cadena simpática sí sube. Estas primeras fibras, las torácicas, van a conformar después lo que es la cadena simpática cervical. Ojo, la cadena simpática cervical no se origina en los segmentos cervicales. ¿Dónde se origina? En el nivel top, sube por ahí, por delante de lo que son los músculos vertebrales, ¿no? Ahí está apoyada encima la cadena simpática. Se originan unos plexos bien interesantes, simpáticos, como lo que es el plexo carotídeo. Este plexo carotídeo envuelve la arteria carótida interna, se introduce a la base del cráneo y después de introducirse ya en la base del cráneo empieza a emitir plexos que se van hacia el ojo, ¿no? Que se van a diferentes lugares, y gracias a este camino tan largo tenemos la inervación de la pupila del ojo para que se produzca la midriasis cuando hay un estímulo sin. ¿Ya? O sea, miren, ¿desde dónde? Desde acá hasta acá. Hasta ahí está llegando la cadena simpática. ¿Ya? Pues las fibras simpáticas de la cadena simpática. Ahora, también vamos a ver que entonces de esa forma se está logrando la inervación simpática de las vísceras que se encuentran a nivel de la cara y el cráneo, ¿no? También veo que la cadena simpática me está dando una inervación hacia las vísceras torácicas y abdominales, inclusive pelvianas, ¿ya? Y también de esto surge algún entendimiento respecto de la nomenclatura. Por ejemplo, uno dice cadena o sistema simpático, pero también le puedo decir en su lugar tóraco-lumbar. ¿Por qué simpático es sinónimo de tóraco-lumbar? Porque está originado en segmentos torácicos y segmentos lumbares, ¿no? Y a veces ustedes lo leen el sistema tóraco-lumbar. ¿A qué se están refiriendo? Al sistema simpático, ¿no? Otro aspecto interesante que ustedes van a leer a cada rato en sus instrucciones anatómicas es la famosa fibra preganglionar y postganglionar, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de vísceras, siempre está preganglionar y postganglionar. Las fibras preganglionares, bien, las fibras postganglionares, ¿a qué se está refiriendo? Cuando vemos la cadena simpática, ya sé que el cuerpo de la tercera neurona, la neurona periférica, está acá en la cadena simpática, el ganglio de la cadena simpática. Entonces hay un axón que vino desde el asta lateral hasta la neurona ganglionar, ¿no es cierto? Ahora, si esta es la neurona ganglionar, esto es un ganglio. Y este axón vendría a ser ¿qué? Una fibra preganglionar. Antes del ganglio. Y la fibra que emite desde el ganglio hasta el órgano efector va a ser la fibra postganglio. ¿Ya? Esto es pre, y esto es post. Preganglionar y postganglionar. Esto se va a aplicar a toda la inervación autonómica. Y a cada rato vamos a estar escuchando esto es la famosa fibra preganglionar y postganglionar. Pero sin embargo, si vemos acá al costado, que está en inervación parasimpática, vamos a descubrir varias diferencias, ¿no? En primer lugar, no veo que hay una cadena parasimpática. Veo que la inervación parasimpática se obtiene directamente de dos fuentes. De pares craneales, donde puede estar el tercero, el séptimo, el noveno par craneal, dentro de los principales que aportan la inervación tipo parasimpática. Y además, otro nervio importantísimo, que es ese que está bajando, es el nervio vago o décimo par craneal. Eso se está originando en el juicio parasimpático. Esa es una fuente. La otra fuente es esa que estamos viendo acá. Original C2, C3, C4. ¿Quiénes son? Son los nervios erectores, también conocidos como esplánicos pelvianos, también conocidos como nervios presarios.
¿Ya? Y los tres hombres y mujer, ¿no? Los principales. Y estos nervios, como digo, estos nervios que más directos sobre el profesor anterior, están inervando las vísceras reproductivas, las vísceras del sistema urinario, e inclusive el colon, lo que es el colon que se ve, sigmoideo, el tercio distal, el tercio distal del colon transverso. Entonces, esos son de inervación parasimpática. Como vemos, no vemos pues una cadena parasimpática. Pero doctor, usted dijo que aquí habían 3 neuronas siempre. Y obviamente esta se puede entender que sea la segunda neurona, ¿no? ¿Dónde estará la segunda neurona acá? Acá a nivel del sistema nervioso central, la segunda neurona está localizada en un núcleo parasimpático. Por ejemplo, el núcleo de Westphal, que está en relación al origen del tercer par craneal, que va a ser el núcleo que se va a encargar de la inervación del músculo ciliar, del cuerpo ciliar y del iris. ¿Ya? O sea, responsable de lo que es la miosis y el proceso de acumulación. ¿Ya? Entonces ahí está esa segunda neurona. Y la tercera, doctor, acá no veo tercera neurona. No hay. La tercera neurona en la vía parasimpática, ¿dónde está? Sí está, pero siempre está a nivel submucoso. O sea, está en el propio órgano, en la pared del propio órgano que va a inervar. Eso significa submucoso. Si voy a llegar al intestino, ¿dónde estará el ganglio parasimpático? En la pared del intestino submucoso. Y desde ahí va a dar inervación a los segmentos internos. Entonces, si hay tres neuronas, solo que no la veo porque la tercera neurona va a ser submucosa en el parasimpático. ¿No? Pero recuerden que esa tercera neurona submucosa es el equivalente a la neurona ganglionar del simpático. ¿No? Pues la tercera. ¿No? Entonces, diferencia del parasimpático y el simpático. En el parasimpático, la fibra preganglionar es larguísima y la postganglionar es hipercorta. Mientras que en el simpático es todo lo contrario. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en el parasimpático, la fibra preganglionar es larga y la fibra postganglionar es corta. Otra diferencia ya les señalé: los mediadores en el parasimpático van a ser acetilcolina en los dos sinapsis, ¿no es cierto? En el parasimpático. Acá hay una sinapsis y aquí también hay otra sinapsis, ¿no es cierto? En el ganglio. Pero acá no. Aquí hay una sinapsis y acá hay otra sinapsis. En el caso del simpático, los mediadores van a ser noradrenalina y acetilcolina. ¿Ya? Mientras que en el parasimpático siempre son solo acetilcolina. Los neurotransmisores. ¿Ya? Eso vamos a ver que va a tener algún tipo de complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que hace? Si ustedes se fijan en ese cuadro, siempre están llegando a los mismos órganos. Pero lo que es el simpático y el parasimpático se contrarregulan. O sea, si uno dice haz blanco, el otro siempre dice no, haz negro. ¿No? Se contrarregulan. Si es que el parasimpático le dice al bronquio, contraete, el simpático que le dirá bronquio, dilate. ¿No? Si el parasimpático le dice, oye, glándula salival produce saliva, el simpático le dirá glándula salival no produce saliva. ¿Ya? ¿Listo? Entonces se contrarregula. Pero dentro de esta contrarregulación hay algunos efectos que tengo que considerar. Primero, ¿qué es en general el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático es un mecanismo fisiológico evolucionado para lo que es la lucha y la huida. ¿Ya? ¿Y por qué lucha y huida? Porque esas son las respuestas frente a un problema grave que amenaza mi supervivencia. Cuando tú estás en un estado crítico que algo amenaza tu supervivencia, solo haces dos cosas: o luchas o huyes. Pero para que tú luches o huyas, necesitas una serie de modificaciones
cardíacas importantísimas. Tienes que aumentar tu oxigenación para aumentar tu resistencia, tu fuerza. Tienes que aumentar el latido cardíaco para asegurar que hay